Bueno, hermanos, Señor les bendiga. Doy gracias a Dios por estar en este lugar, por su pura gracia, hermanos. Me pesaban en cierto modo la oración de él, pero qué real es que la responsabilidad de predicar su palabra, que lo hacemos de parte del Señor. Esa debe ser la carga que todo el que se pare en este púlpito a enseñar debe tener. Lo hacemos de parte de Él y delante de Él. Así que es una gran responsabilidad, pero doy gracias a Dios porque así como somos, igual el Señor nos ha considerado para anunciar su palabra, y eso también aplica a todo cristiano que pueda predicar el Evangelio a otro. Está anunciando la gran comisión que el Señor nos mandó. Aplica de igual manera. Así que vamos a seguir en nuestra serie de Filipenses. Hoy terminaremos el capítulo 3 y ya entraríamos a la recta final de esta serie por la gracia de Dios. Así que les invito a que abran su Biblia en Filipenses 3 y hoy veremos desde el capítulo 17 al 21, hermanos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Oremos nuevamente, hermanos. Padre Santo, nos disponemos a ti en esta hora, Señor, para poder escuchar tu palabra, para poder, Señor, ser instruidos con tu palabra, alimentados, Señor, como siempre te ruego tu asistencia, Señor, que el Espíritu Santo me sostenga, me guíe, Señor, y para no hablar de parte de mí, sino de parte tuya, Señor, ayúdame, porque reconozco mis incapacidades, mi insuficiencia, Señor, pero tu palabra es poderosa, Señor. Haz que corra, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces para tener claro lo que vamos a ver hoy, debemos también tener claro lo que vimos en el sermón pasado, y les voy a hacer una pequeña recordatorio de lo que vimos la semana pasada, justamente, que en el fondo podemos sintetizar el mensaje anterior en que Pablo quiere que entendamos, o que entiendan los filipenses, pero igual aplica a nosotros, que nuestra meta debe ser la búsqueda constante de crecer en conocimiento, en santidad, y con esto parecernos más a Cristo. Esa es nuestra meta, nuestra única meta, el parecernos a Cristo. Además, dejando bien en claro Pablo en los versículos anteriores que no existe la perfección en este lado de la eternidad, pero sí que somos responsables de responder al propósito de nuestro llamado. A saber, el propósito de nuestro llamado es reflejar a nuestro Señor, ser representantes del reino, como se nos enseña también en los estudios de premembresía. Y ahora en los versículos que vamos a ver hoy, Pablo pasa a ser más práctico en estos versículos, a mostrar cómo podemos llevar a la práctica con tres consejos, que Pablo lo vamos a dividir en tres consejos que les da a los filipenses.
de cómo nos pueden ayudar a correr esta carrera cristiana. Entonces, número 1, Pablo nos va a aconsejar que debemos seguir ejemplos. Número 2, nos aconseja Pablo que debemos huir de los enemigos. Y número 3, que debemos fijar nuestra vista en las expectativas o en las promesas que el Señor nos ha dado. Eso nos va a mantener en la pista de esta carrera. Entonces, veamos el primer consejo, siguiendo ejemplos, que está en lo que Pablo nos dice en el verso 17. Dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Debemos aclarar, hermanos, que Pablo no se está ubicando o enalteciendo en un pedestal como si se autoproclamara perfecto. Para nada. Y él lo dejó claro en los versículos anteriores, que él no pretendía haberlo alcanzado, es lo que les dice a los filipenses. Más bien, él está queriendo decir: soy imperfecto. Sigan la manera en la que yo busco esa perfección. Ese es el ejemplo que él da. No está poniéndose a él como meta, sino que está poniendo su actuar de buscar esa meta, que es parecerse a Cristo, y que eso debían los filipenses imitar, y también nosotros. Y para que esto quede bien claro, hermanos, veamos algunos ejemplos en la Biblia que nos van a aclarar o aterrizar, como he dicho otras veces, la imagen que podríamos tener equivocada del apóstol Pablo al ponerlo como en un lugar inalcanzable. Y no es así, el mismo Pablo lo reconoce. Por ejemplo, en 2 Corintios 12:7, Pablo le dice a los corintios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Esto lo escribe Pablo después de haberles dicho que él había ido al tercer cielo, ascendió al tercer cielo, que había estado con el Señor, todas estas cosas que Pablo ahí reconoce, que le fue dado un aguijón, que no sabemos lo que es a ciencia cierta, pero para que él no se enaltezca sobremanera, dice. Entonces Pablo está reconociendo ahí una debilidad de él, que él podría haber sido tendiente a ser soberbio o orgulloso por los logros. Y lo vemos también en su vida pasada, antes de ser cristiano. Él sin duda era uno de los más grandes entre los fariseos, entre las autoridades judías. Él mismo reconoce lo que ya hemos visto en esta carta, que él tenía mucho con qué jactarse y probablemente era algo de lo que se jactaba en su vida anterior. Pero él reconoce que el Señor, para que esa lucha que él tiene no le ganara la tentación, le da este aguijón. Entonces Pablo reconoce una debilidad, una tentación que puede ser habitual quizás en él. Así como todos nosotros podemos tener una tendencia a distintos actos pecaminosos. Pablo reconoce que la soberbia es uno de ellos en su vida. Y en 1 Timoteo 1:15 también Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él reconoce que es el primero y el más grande pecador, podríamos decir. Y es lo que cada uno de nosotros debe reconocer. Entre más conocemos al Señor, más conocemos su santidad y su grandeza, sin duda nos damos cuenta de lo pecadores que somos al ofender a un Dios tan grande, tan santo. Y lo vemos en ejemplos como, si no me equivoco, es Isaías, que me gusta cómo Sproul habla de esta revelación que tiene Isaías, donde ve la santidad del Señor. Y él dice que él es inmundo de labios. Y probablemente Isaías era uno de los que estaba mejor o era más moralmente bueno
en Israel en ese entonces, pero él se reconocía inmundo de labios, porque vio la grandeza de Dios y la pureza de Dios, lo hizo ver su pecado. Entre más vemos la santidad y la pureza de Dios, entre más conocemos al Señor, más nos damos cuenta de nuestra maldad, y también eso nos debe llevar a adorarle, porque aún con esa maldad y con esa santidad inmensa del Señor, Él nos ha perdonado, nos ha dado misericordia, y eso es un motivo de adoración. Entonces, sin duda, Pablo era un ejemplo real y alcanzable. El modelo de Pablo es el que puede ser seguido. No es un modelo que solo muestra el lado perfecto y jamás reconoce sus luchas. El que es así solo pone pesadas cargas sobre sus seguidores, el que se cree perfecto y busca también que los demás lo sean. Porque sabemos que eso no es así. Lo vimos también en el sermón pasado, que estas palabras o este ejemplo de Pablo echaban por tierra a los que los que siguen el perfeccionismo y dicen que pueden llegar a una vida libre de pecados sin haber pasado a la eternidad, lo cual sabemos que no es así, lamentablemente, ¿no? Entonces, vemos en la lucha que Pablo tiene con su pecado, vemos un ejemplo al que podemos seguir. Y vamos a considerar 4 puntos con respecto a este versículo que Pablo les dice que le sigan a él, que es dice el verso 6, imitadores de mí. Y también dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, primero, Pablo, antes de ponerse a sí mismo como ejemplo, él ya había recordado a los filipenses que Cristo es el supremo ejemplo, o el ejemplo supremo, en Filipenses 2, del 5 al 8. Cristo es el ejemplo más alto, y por eso es nuestra meta, parecernos a Él. Y de nuevo repetimos que no lo vamos a conseguir a perfección, pero sí debemos buscar acercarnos a parecernos cada vez más a Él. Entonces, el apóstol ya había dicho que Cristo es el supremo ejemplo. Así pues, ellos sabían que lo que Pablo quiso decir fue simplemente esto, que también les dice a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. O sea, Pablo a lo que le dice a los corintios, y que se aplica aquí a este verso 17, es: imiten mi actuar de cómo yo busco ser como nuestro mayor ejemplo, que es Cristo. No me imiten a mí como para ser como Pablo, dice. No, imiten mi forma de buscar ser como Cristo. Eso es lo que deben imitar. Porque cada uno va a tener distintas dificultades, pero debemos tener la misma interés, la misma energía o el mismo entusiasmo de buscar parecernos a Cristo. Y Pablo está diciendo: ven ese entusiasmo que hay en mí a pesar de las pruebas, a pesar de estar en una cárcel, yo busco ser como Cristo. Él es mi ejemplo máximo. Así también ustedes búsquenlo en sus circunstancias. Segundo, el apóstol no trataba de colocarse a sí mismo sobre un pedestal como si él fuera perfecto, sino que todo lo contrario. Instaba a sus amigos filipenses a esforzarse por la perfección, dejando en claro que tanto como él, ellos estaban aún también muy lejos del ideal. Pablo hace como lo que también Edwin nos decía en el estudio, que no porque uno sea más alto que otro está más cerca del sol, estamos igual de lejos del sol. Así Pablo está diciendo que debemos, nuestro ideal estamos lejos de nuestro ideal igual, en igual manera todos. Número 3, los filipenses, rodeados por la inmoralidad, tanto de los paganos alrededor, ¿cierto? Esto era una colonia romana, como de los cristianos nominales, que vamos a ver probablemente que se refiere a cristianos nominales en el verso 18 y 19. Necesitaban entonces los filipenses, rodeados de todo esto, de paganos y de cristianos nominales, o sea que realmente no son cristianos de corazón. Los filipenses necesitaban un ejemplo real y de cómo se vive una vida cristiana.
Y el apóstol sin duda tenía pleno derecho a ponerse a sí mismo como ejemplo. Número 4, Pablo invita a los filipenses a imitarlo, no pensando solamente en sí mismo, sino en sí mismo junto con otros. ¿Cierto? Él le dice, así, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Plural. Y ya vemos también en los versículos anteriores o en los sermones anteriores que Pablo puso como ejemplo, el ejemplo supremo es Cristo. Luego habló de Timoteo y de Epafroditos como hermanos que eran dignos de imitar. Y también en este capítulo 3 también habla de su testimonio y cómo él sigue a Cristo. Entonces, tenemos ejemplos, dice Pablo, síganles a ellos, a sus líderes, que deben ser sobre todo ejemplos. Entonces, también vemos que con eso reafirmamos que Pablo no es alguien que se esté enalteciendo, sino que está diciendo, sigan el ejemplo de sus líderes, o de los que entre ustedes se conducen de buena manera, de la manera correcta. En vez de que fijen su atención sobre aquellos que han confundido la libertad cristiana con libertinaje, fíjenlos sobre los que son fieles guías de la conducta cristiana. Sean ellos vuestro ejemplo, usted diciendo Pablo. Y con esto, teniendo este consejo práctico, ¿cierto?, de que sigamos a los que se conducen de manera fiel, llevando una vida o esta carrera cristiana como Dios manda, sabiendo que no son perfectos, pero tenemos ejemplos, hermanos, tenemos ejemplos entre nosotros, hay ejemplos, yo creo que así es, hay hermanos y hermanas que se conducen de manera piadosa y realmente son ejemplos que nos ayudan también a tener un modelo de cómo debemos correr esta carrera cristiana. Y segundo consejo que da Pablo, versos 18 y 19, huyan de los enemigos, dice Pablo. Dice el verso 18 y 19, porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, para ver esto debemos primero preguntarnos quiénes son estos enemigos, a quiénes se refiere, y existen dos posturas con respecto a quiénes son estos enemigos. Y podemos tener tendencia a decir esta es la correcta o esta no, pero creo que las dos son dignas de considerar para fines prácticos. Y, por ejemplo, una postura que hombres como Hendrickson dicen que se trata de sensualistas o sensuales, personas que complacían los apetitos de la carne, glotones groseramente inmorales, quienes a pesar de esto pretendían ser cristianos dentro de la iglesia. Hendrickson postula esto. Él dice que podrían ser libertinos o dualistas, que es una tendencia o una corriente que dice lo material es malo. O sea, mi carne es mala, por naturaleza es mala, pero mi espíritu es bueno. Entonces, separan esas dos cosas, como que no somos un solo ser. Separan el cuerpo del espíritu y dan rienda suelta a complacer los deseos de la carne, porque dicen, total, mi espíritu al día de la muerte va a ser bueno y va a estar en el lugar correcto. Y entonces son libertinos, le dan rienda suelta a los placeres de la carne. Era una corriente que podía estar afectando a la iglesia. Por eso digo que es digna de considerar esta postura. Mientras que otra postura sugiere que se trata de los judaizantes que ya fueron mencionados, ¿cierto?, por Pablo en los versos anteriores. Los que Calvino, por ejemplo, describe de esta manera. Fingían que eran amigos, sin embargo, eran los peores enemigos del Evangelio, estos judaizantes. Y este comentario de Calvino da en el clavo, creo yo, con respecto a estos enemigos, ya sea que sean los libertinos o los judaizantes, da en el clavo, porque el verdadero peligro que amenaza a la iglesia es ese que no parece peligroso, ya que el que se declara abiertamente enemigo de Cristo no es la gran amenaza. Ya sabemos quiénes son si se declaran abiertamente enemigos de Cristo. Sabemos que debemos evitarlos.
Y de hecho sería raro que un enemigo de Cristo, no sé, un satánico, un brujo, llegara aquí a congregarse. Sería raro que alguien viniera así. Entonces ellos no son una real amenaza que vaya a destruir o dividir la iglesia. Los vamos a habitar, vamos a poner barreras frente a ellos. Pero la verdadera amenaza son esos que parecen cristianos y están con nosotros, o pueden estar con nosotros, pero no lo son. Y a esos creo que se refiere el apóstol, ya sea judaizantes, porque ellos decían sí, la fe es necesaria, pero además esto y lo otro. Y estaban ahí afectando la iglesia. Y si son estos libertinos, también pueden haber entre nosotros o caer o llegar a tener personas dentro de la iglesia que le den rienda suelta a sus placeres, pensando que, como lo decíamos la vez anterior, algunos llegan a ese extremo de hipercalvinismo donde dicen que es salvo siempre salvo y por eso puedo hacer y deshacer con mi vida como yo quiera. Creo que también es un riesgo esas personas. Por lo que podemos decir que estos enemigos entonces eran cristianos nominales, que conscientes o no se consideraban cristianos, pero vivían muy lejos de esa profesión. O sea, ellos profesaban una fe, pero no la vivían. Y estos son enemigos de la cruz. Y noten este concepto que hace Pablo al decir enemigos de la cruz, porque él no dice, por ejemplo, son enemigos de la iglesia. Él lo escala más arriba y dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Y esto tiene relación con lo que hablábamos en el sermón pasado, donde decíamos que el propósito del cristiano es reflejar o representar al reino de su Señor. Y por eso nuevamente, y tiene relación con lo que estamos viendo en los estudios, es tan importante la membresía, hermanos. Porque el que es miembro de una iglesia debe representar a Cristo. Y cuando no lo representa, no solo está dañando la iglesia, sino que está dañando a la imagen de Cristo que debe reflejar su iglesia. Por eso es tan importante el que como iglesia reconozcamos a los que realmente son miembros de este reino, como nos enseña Pedro en el estudio. Tenemos que entender que los cristianos no representamos, en última instancia, no representamos una denominación, sino un reino que está por sobre todo reino, el de nuestro Salvador. Y eso no es cosa menor, hermanos. Para Pablo es inevitable entonces no llorar por este asunto, porque afecta directamente a su Señor, a su mayor tesoro. Si por un lado, y lo más importante, estos enemigos entonces estaban manchando la imagen del que es su mayor tesoro, que es Cristo, y por otro lado, sin duda también era un riesgo real de dañar a la iglesia. Entonces por eso Pablo dice que lo dice llorando, que debemos evitar, leámoslo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Lo dice llorando, hermanos. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. También nos deja algo práctico a los que enseñan, o incluso si nos aconsejamos los unos a los otros. La repetición no está mal. Que repitamos una enseñanza una y otra vez, sobre todo si es crucial, no está mal. Debemos hacerlo, los pastores deben hacerlo, y nosotros también debemos exhortarnos, aunque sea repetitivo, los unos a los otros, si son cosas importantes y sobre todo si están afectándonos como cuerpo. Entonces en el verso 19 Pablo dice sobre estos enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Su fin se refiere al lugar eterno al que se dirigen, que es perdición o condenación eterna, cuyo Dios es el vientre, es decir, lo que sienten que es correcto o lo que sienten que está bien. Y los que siguen solo sus deseos carnales, esos son los que
tienen al vientre como su Dios, se está refiriendo a eso. Sus propios deseos se elevan al nivel de la autoridad divina de sus vidas. O sea, se conducen según sentimientos, se conducen según sus deseos. Eso, el cristiano debe todo pasarlo por la palabra de Dios. Si tu deseo es pecaminoso, no puedes seguirlo. Debemos evitarlo. Por eso estos son enemigos de la cruz de Cristo, porque no están demostrando ser cristianos verdaderos. Y al contrario, manchan la imagen del Señor. Tienen un apetito insaciable por los deseos carnales que tienen en su interior. Dice, cuya gloria es su vergüenza. Esto quiere decir que se glorían en sí mismos, se enaltecen a sí mismos ante los demás. Esta autoexaltación es algo deshonroso y opuesto a lo que hacen los verdaderos cristianos. Su actitud egocéntrica es todo lo contrario a la humildad genuina que Pablo ha estado describiendo. Pongámonos en los dos escenarios. Si son los judaizantes se glorían en estos ritos que estaban imponiendo. Nosotros cumplimos estos ritos, por eso somos perfectos y es su gloria, y es como con lo que pueden jactarse. Y si son los libertinos, estos que atienden a todos sus deseos carnales, y como les daba este ejemplo de los hipercalvinistas, que dicen, si total salvo, siempre salvo, entonces hago y peco a diestra y siniestra, total voy a ser salvo al final. Es como si estuvieran gloriándose de algo que jamás tienen, lamentablemente. Y es lo mismo con los judaizantes. Por eso decía, aplica con ambas posturas. Y nuestra generación, hermanos, no es muy diferente a lo que estaba pasando, podía estar pasando en Filipos. En la actualidad hay muchos líderes de ministerios que actúan de la misma forma, promocionándose a sí mismos y llamando la atención para saciar sus propios apetitos carnales. Los que predican el Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, ofrecen estrategias cristianas, entre comillas, para uno volverse rico rápidamente. Esos falsos maestros son ególatras que desfilan como pavos reales, pavoneándose mientras se dirigen hacia el juicio divino. Es lamentable, hermanos, porque hay muchas personas ingenuas en todas partes que no tienen discernimiento para evitar a esos maestros, los cuales se enfocan en sus propias agendas, atrayendo a otros al camino que conduce a la destrucción. Y estos ejemplos así, o incluso si no son líderes, que hay en una iglesia local, hay personas que están así, debería ser un motivo de tristeza, hermanos, de hacernos llorar junto con Pablo. Porque, como les decía, no es solo que estén afectando la imagen de la iglesia, sino que están afectando la imagen de nuestro Señor. Y nosotros debemos tener a nuestro Señor sobre todo en nuestras vidas. No podemos, si alguien habla mal de mi esposa, ¿cómo yo no voy a defender a mi esposa? Lo mismo es con nuestro Señor. Él es nuestra esposa. Si alguien no está reflejando su gloria como debe ser y usas el nombre de Cristo, eso debe hacernos producir algo en el estómago, hermanos, por lo menos. Sin duda, vemos, a veces es indignante. Quizás lo primero que se nos viene, el primer sentimiento es indignación hasta rabia. Pero también debemos tener en cuenta los que están siendo arrastrados por culpa de esa persona, y eso nos hace llorar junto con Pablo, porque muchos están siendo engañados en falsas doctrinas, en doctrinas que solo buscan enriquecer a un liderazgo, que engañan a la gente, usan la palabra de Dios torcidamente para engañar a la gente, y esa gente está yendo a la perdición pensando que está bien. Eso nos debe hacer llorar junto con Pablo y llorar por esas iglesias que están tan erradas, hermanos, y sobre todo si tenemos conocidos en esos lugares. Y Pablo continúa, y el último consejo que da
fijen expectativas, pongan su vista en las promesas del Señor. En el verso 20 y 21. Dicho todo lo anterior, Pablo dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, y donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué glorioso es esto, hermanos. Creo que las palabras de Pablo hablan por sí mismas, pero vamos a igual introducirnos un poco en esto. En otras palabras, Pablo está diciendo, Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos y esperamos el regreso de Jesucristo, porque cuando Él venga, Él va a transformarnos para ser como Él. Él tiene el poder para hacerlo. Esa, en palabras simples. Esto es un marcado contraste con los enemigos de la cruz, los enemigos anteriores, porque mientras ellos están enfocados en lo terrenal, ensimismados, buscando su propio deleite, su propia gloria, los cristianos verdaderos debemos o estamos enfocados en lo celestial. Y escuchen este comentario, hermanos. Pablo les está recordando que aunque viven en la colonia romana de Filipos, su verdadera ciudadanía está en otro lugar. Que Filipos era una ciudad muy lejana de Roma, pero eran ciudadanos de Roma. Sus nombres están registrados permanentemente en donde el Rey de Reyes, Jesucristo, está en el trono a la diestra de Dios. Son ciudadanos de dos ciudades lejanas. Ser un ciudadano de Filipos era ser ciudadano de Roma distante, donde el César gobierna su vasto imperio con todos los privilegios y responsabilidades que esto implicaba. Bueno, por eso para los filipenses la palabra ciudadanía era algo que entendían muy bien, porque ellos eran ciudadanos de esta Roma distante, pero sabían que tenían beneficios por ser ciudadanos. No pagaban impuestos, algunos impuestos, que otros sí, los que no eran ciudadanos, y muchas otras cosas que tenían beneficios judiciales también, y otros más. Ser ciudadano de Roma, ellos entendían lo importante. Entonces Pablo, al usar este término, es familiar para ellos y lo entienden muy bien. Entonces, así también los seguidores de Jesús en Filipos son, sin importar si su estatus en la sociedad era el de esclavo o de ciudadano o algo diferente, eran ciudadanos de una capital cósmica distante, del cielo mismo, en donde su Salvador y Señor, Jesucristo, infinitamente más poderoso que los emperadores romanos, está gobernando y sigue gobernando y seguirá gobernando el universo entero, la creación entera, hermanos. Entonces, aún es más maravillosa esta ciudadanía que tenemos en el Señor. Pablo también les recuerda esa promesa fiel y verdadera de que nuestro Salvador regresará, y como iglesia debemos esperarle con ansias constantemente. Jesucristo, quien según el verso 21 cumplirá su promesa de perfeccionarnos, hermanos, eso que es nuestra meta, eso que anhelamos, el Señor ya ha prometido que lo cumplirá en nosotros. Nuestros cuerpos, hermanos, ahora están en un estado de humillación o en un estado miserable. Y no solo porque podamos estar bien o mal físicamente, sino porque estamos sujetos a debilidades, a enfermedades y a la muerte en este mundo. Pero la promesa es que cuando nuestro Señor regrese, recibiremos nuestro cuerpo glorificados a semejanza del propio Jesucristo. Eso es maravilloso, hermanos. Este cambio radical se dará, como dice Pablo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por el poder supremo de Jesucristo, Dios anulará las leyes naturales del pecado y la muerte que han traído destrucción a nuestros cuerpos. Y el que es la resurrección y la vida, como dice Juan
en el capítulo 11. No solo librará nuestras almas del pecado, sino también librará nuestro cuerpo de la descomposición, transformándolos a su estado final de glorificación. Esta es la expectación ansiosa que todos podemos y deberíamos tener. Todos los cristianos deben estar anhelando el regreso de Cristo. Y les pregunto, hermanos, ¿están anhelando el regreso de Cristo? ¿Estamos anhelando que regrese realmente o queremos que se cumplir nuestros proyectos de vida? No, quiero saber qué es primero tener una casa o llegar a tal estado en mi trabajo, un puesto de trabajo, quiero lograr estas metas o aquellas. Y solo, si eso está pasando, solo nos deberíamos dar cuenta, mi meta al final no es Cristo. No es parecerme a Él, no es mi meta como Pablo me está enseñando en este capítulo. Mi meta son otras cosas, entonces examinémonos, hermanos. Deberíamos estar anhelando su llegada. Es glorioso pensar en eso, hermanos. Pensar en que un día todo esto que nos hace tan difícil a veces esta carrera, ya no va a estar. Y todo esto que disfrutamos de una manera aún no perfecta, lo vamos a disfrutar a perfección y a plenitud, hermanos. Eso también es algo que nos debe animar. Hoy disfrutamos del Señor, y espero que así todos nosotros disfrutemos del Señor, pero sin duda disfrutamos con todo nuestro ser que aún está sujeto al pecado, y eso no nos hace disfrutar plenamente de nuestro Señor. Un día lo haremos plenamente. Y todo eso que ahora nos preguntamos, ¿cómo será la eternidad? ¿De verdad vamos a estar adorando todo el día, así como en un culto eterno? Y parece cansado eso. No estoy diciendo que así va a ser o no, no lo sé. Pero cuando estemos en gloria, lo que sea que disfrutemos o que estemos haciendo en la eternidad va a ser un disfrute pleno, con un entendimiento mucho mejor, mucho más glorioso. Quizás no pleno, porque yo creo que pasaremos la eternidad admirando y admirándonos cada vez más de la grandeza del Señor. Esta es la expectación ansiosa que todos entonces podemos y deberíamos tener. Debemos anhelar el regreso de Cristo. Las preocupaciones de este mundo presente no deben distraernos de la bendita esperanza de su venida, hermanos. En ese momento decisivo todo se someterá a una transformación radical, nuestros cuerpos serán glorificados, nuestra naturaleza pecaminosa será erradicada y nuestras almas serán hechas a la semejanza completa de Cristo. Esta gracia futura debe ocupar nuestras mentes y cautivar nuestros corazones mientras vivamos en este cuerpo miserable, hermanos. Debemos tener esta esperanza. Debemos seguir ejemplos a los que se conducen piadosamente, a los que buscan santidad, que conocemos, hermanos. Dentro de la iglesia debemos evitar a los enemigos de la cruz de Cristo. Porque ellos manchan a nuestro Señor, manchan la imagen de nuestro Señor. Y todo esto lo podemos soportar, todas las dificultades, el que nos cueste porque aún estamos con nuestra naturaleza pecaminosa. Si lo podemos soportar si tenemos nuestra vista puesta en el blanco perfecto que es nuestro Señor. Y todo al final termina en la misma conclusión. Debemos buscar ser como Cristo, tenerlo a Él como nuestra meta suprema. Todo tiene que ver con Cristo, hermanos. Si Él es nuestro centro, si Él es lo más importante, nuestro tesoro más grande en nuestra vida, va a ser más fácil, o quizás no va a ser más fácil, pero sí vamos a lograr estar perseverando, hermanos. Porque no podemos prometer que va a ser la carrera cristiana es fácil. No es así, pero es posible. Y no es posible porque tengamos fuerzas, sino porque el Señor nos preserva, hermanos. Y eso también es algo que debe consolarnos y animarnos, hermanos. Y damos gracias al Señor por ejemplos que tenemos
hoy en nuestra iglesia y también por los ejemplos que el Señor nos ha dejado a lo largo de la historia. En la Biblia, para empezar, tenemos a Pablo y a cuantos otros, a Pedro, que muchas veces decimos Pedro se mandó tantas embarradas, pero díganme si yo creo que es más fácil identificarnos con ese Pedro que cometía errores, que era arrebatado, pero fue fiel al Señor y aprendió de sus errores, sin duda, y como dice la historia o la tradición, que Pedro cada vez que escuchaba un gallo lloraba. Realmente creo que tenemos muchos ejemplos en la Biblia, ver a Pedro, Timoteo, un fiel compañero o discípulo de Pablo. También eso nos enseña a ser discípulos, también nosotros, a ser enseñables, a disponernos a esos que tienen quizás más sabiduría o conocimiento. Y en la historia de la iglesia tenemos muchos ejemplos también de cómo conducirnos en la vida cristiana, hermanos. Así que, y todos estos ejemplos tienen algo en común, que tienen a Cristo como su mayor tesoro, a estas promesas de su venida y de que seremos glorificados un día y estaremos con el Señor eternamente. Todos tenían esa misma esperanza y esa debe ser también la nuestra, hermanos. Amén. Oremos. Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro supremo ejemplo de vida, de perfección, oramos a ti, Señor, para agradecerte por tu palabra, para pedirte, Señor, que nos ayudes a ser humildes y ver los que nos rodean, los que se conducen piadosamente en la vida cristiana. Y digo vida cristiana contemplando todo, Señor, no solo aquí en la iglesia, sino que en su diario vivir. Son ejemplos. Ayúdanos a ser humildes y seguirles, Señor, a tenerlos como ejemplo de cómo buscar parecernos más a ti, oh Dios. Ayúdanos también a tener discernimiento cada vez que veamos o que corramos el peligro de tener enemigos de la cruz de Cristo entre nuestras filas. Ayúdanos, Señor, y te damos gracias porque providencialmente estamos también aprendiendo sobre la importancia de la membresía en la iglesia y nos damos cuenta que es importante la iglesia y su membresía no por algo terrenal, sino porque para ti es importante, porque te representa tu reino, Señor. Ayúdanos a mantener tu iglesia lo más pura posible, Señor, sabiendo que también aplica que la perfección en eso no la lograremos en este lado, pero tú un día vas a perfeccionar todo, vas a separar el trigo de la paja, Señor. Y confiamos en ti, oh Dios. Ayúdanos a ser sabios en esos temas de la membresía, de la disciplina como veíamos hoy. Y oh Señor, ayúdanos a tener nuestras prioridades, nuestra esperanza en el lugar correcto, que es Jesucristo y sus promesas. Esa promesa de que va a volver un día por su iglesia. Oh Señor, esa promesa debe ser el motor que nos haga avanzar en esta carrera. Saber que un día esa meta, ese regalo, ese premio va a ser real en nuestras vidas, va a ser tan tangible, palpable, porque de que es real, Señor. Pero lo vamos a ver consumado y en nuestras propias vidas, Señor. Eso es glorioso y ayúdanos a que sea así siempre en nuestras vidas, que lo tengamos como nuestro mayor tesoro, nuestra mayor meta, el parecernos a ti, el un día poder lograr llegar a esa glorificación, Señor, sabiendo que la tenemos segura en Cristo Jesús. Y eso nos motiva a continuar en esta carrera, Señor. Gracias porque también sabemos que tú nos preservas, Señor.
que tú nos haces perseverar. Señor, eso es que la vida cristiana es tan maravillosa, Señor, porque a pesar de nuestras dificultades y que nos cuesta muchas veces en la carne, sabemos que si hemos logrado algo ha sido por tu pura gracia y misericordia, Señor. Lo reconocemos. Oh Señor, gracias por tanto amor, por tener todo en tu control y soberanía, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.